mujer popularizó los colores pasteles y otra hizo que se crearan colores que nunca antes habían existido. Los colores pasteles pueden ser muy oscuros. Hoy vamos a hablar de una técnica que probablemente sea la que ha ocupado los pigmentos puros más importantes de toda la historia del arte. Vamos a poner en práctica algunos ejercicios y vamos a llevar a cabo una pintura de técnicas húmedas con técnicas secas. Acompáñame. Esto es una suerte de art blog / reflexión. A mí me apasionan los colores, por si no se habían dado cuenta. Y me interesa mucho también la materialidad. Como que los colores se expresan distinto de acuerdo al medio que se ocupa. Hay técnicas que tienen una serie de apellidos dependiendo de cómo son. Por ejemplo, la acuarela es delicada, ligera, suave. A mi juicio, el óleo es pastoso, denso, tiene ímpetu, es visceral. Las técnicas pastosas se me antojan que pueden representar mucha fuerza. Y de la misma forma, existen los colores pasteles que son bastante icónicos en la historia del arte, relativamente nuevos en relación a técnicas ancestrales como la pintura al óleo, que ya venía del temple mezclando pigmentos con yema de huevos o aceites. La técnica de los colores o la pintura al pastel prácticamente tiene su auge hacia el siglo XVIII y ya vamos a hablar de eso, pero esencialmente me interesa porque es una técnica en la que comulgan dos estilos y en la que no se utilizan herramientas. Literalmente, puedes utilizarlo de forma lineal, hacer líneas y trabajar con dibujo, o puedes también hacer pinturas. Y lo mejor de todo es que no requieres lápices ni pinceles. La materia primigenia para trabajar con este material son tus dedos, y aunque hoy en día existen muchos recursos que se pueden ocupar, por supuesto, me resulta apasionante que sea una pintura que se me antoja ligeramente escultórica, en el sentido de que tienes que utilizar mucho los dedos y tener un gesto específico para producir obras de arte al pastel. Pero partamos por lo básico. ¿Qué es el pastel? ¿Qué es la técnica al pastel? La verdad sí tiene mucha historia. Ya Leonardo da Vinci hablaba por ahí hacia 1495 de la técnica al pastel o el pastelo, refiriéndose a todo tipo de pigmento que se podía mezclar con conchas marinas que se pulverizaban hasta un grado muy fino para producir una suerte de lo que hoy llamaríamos tiza. Antaño eran sobre todo famosas las anguinas o los carboncillos, y por eso también se conservan tantos estudios de esa época, el Renacimiento temprano, con esa coloración rojiza, café, sepia. Es muy hermosa, es muy romántica. Pero la verdad es que cobró verdadera relevancia hacia el siglo XVIII, poco antes de que vinieran las vanguardias, y en realidad en relación a la historia del arte, todas las técnicas que tienen algún tipo de vinculación con el dibujo, como también ocurriese con la acuarela, no cobran mucha importancia hasta que ya tenían muchos años, porque generalmente se consideraba que eran técnicas que se utilizaban para estudiar las verdaderas obras, las importantes, los acrílicos y los óleos. Leyendo a uno de mis autores favoritos sobre color, que es Riccardo Falcinelli, él reflexiona en uno de sus libros, si no me equivoco, en Cromorama, que sobre todo se puso muy de moda hasta el siglo XVIII porque en esa época las personas se empolvaban mucho los rostros, se llenaban de talco, se coloraban, se ponían rubor para engalanarse, y la técnica del pastel también permitía construir retratos que preservaban muy bien ese efecto, porque también se hacía, pues valga la redundancia, con pastel. Y quienes lo popularizaron por encima de todo fueron los aristócratas franceses, que decían que era la técnica al pastiche, entonces tener como un retrato o una pintura al pastiche. En verdad no sé si se dice pastiche o pastiche, porque yo entiendo que la E al final de las palabras en francés se pronuncia. Tengo que practicar mi francés, pero se decía que el pastiche o el pastiche era como lo que estaba en boga, entonces tener un retrato de ese tipo pues era lo mejor. Me voy a quitar esto porque... Y avanzando mucho en el tiempo, no fue hasta el siglo XIX cuando algunos artistas y algunas artistas prestan mucha atención a esto, porque el pastel es una técnica bien especial con las mujeres, migran o viajan de Europa a América, y por ejemplo ya con la llegada de las vanguardias en Norteamérica, el pastel se convierte en una técnica pictórica con fortaleza que pues muchas personas querían tener. Ahora, aquí yo quiero hacer una reflexión, abrir un gran paréntesis. El pastel es una técnica intimista. Yo considero íntimo algo que se puede portar en una caja, que puedes tener en tu escritorio, te permite construir grandes cosas sin el aparataje que pudiese requerir tener un estudio de pintura, qué sé yo, al óleo, donde hay que abrir la ventana para que no te intoxiques, donde se requiere una serie de implementos como pinceles especiales de cerda gruesa o cerda fina, y paletas de madera y solventes y cosas. El pastel es como la acuarela, una técnica
íntima, conservadora, que se puede guardar. También siento que durante mucho tiempo a este tipo de técnicas se le asocia mucho a las mujeres, como que en algún momento era algo de señoritas de bien, cultivar actitudes artísticas que podían llevar pues en un bolso pequeño, que si acaso con la tiza sí es cierto que te llenas los dedos de colores, pero no te vas a cargar de pintura como si lo puede resultar a un pintor que en verdad siempre tiene la pintura en su ropa y le contamina de alguna manera. El punto es que a mí me llama mucho la atención cómo es que hay técnicas que durante un tiempo se relegaban o se asociaban mucho con las mujeres, pero también como las mujeres le dan la vuelta y terminan generando tendencias o construyendo motivos pictóricos que los hombres ni siquiera soñaban con lograr. Es como que les decían, toma, esto es para ti, tú eres mujer, tú puedes usar esto, y las mujeres se apropiaban del material y era como, dale, mira lo que hago. Y eso a mí me apasiona. Sería muy ignorante de mi parte, de hecho sería terrible decir como que ha habido pocas mujeres en el arte. Lamentablemente han habido muchas mujeres anónimas artistas a las que no les damos suficiente mérito. Sobran. Hay demasiadas mujeres artistas, pero es bonito cuando en un medio, en una técnica o en un estilo se reconoce la importancia de las mismas. Y en el caso del pastel, la pionera, la principal artista del pastel, la que lo instauró como tendencia por primera vez en la historia, era una mujer. Vamos a hablar de Rosalba Carreira, porque parece que todos la hubiesen olvidado. Rosalba Carreira es que pedazo de artista. Ella nació hacia 1675 en Venecia y si bien pues pertenecía a ese ambiente y se dedicó durante mucho tiempo a trabajar como miniaturista, hacía pinturas en cajas de fósforo que eran como un chiche dentro de la aristocracia, tenía tanto talento que posteriormente es invitada a Francia. Y ella tenía una técnica tan gloriosa, tenía un amor por utilizar el pastel como técnica pictórica, que termina haciendo retratos de Luis XV. Se hace parte de la Academia de Pintores, siendo que era mujer en una época súper compleja, e instaura un estilo y una suerte de estatus para cada persona que pudiese tener un retrato de ella elaborado con pasteles. De ella se dicen un montón de cosas fascinantes. Básicamente fue una de las pioneras del estilo del rococó por cómo lograba atrapar la luz y los colores en sus cuadros. Tuvo una vida apasionante e influenció a muchísimos artistas, incluyendo la que vamos a hablar a continuación, y generaba también innovación con la técnica. Por ejemplo, se dice que para hacer sus retratos ella humedecía el pastel y pintaba una suerte de aguada sobre el papel que una vez secaba comenzaba a darle dimensión con los pasteles ya secos. Esto me llamó mucho la atención y me llevó al primer experimento que quiero realizar durante este video, así que vamos a ir directo a trabajar con nuestras manos. Yo tengo algunos pasteles que adquirí en Arte Nostro. Si no lo dije suficientes veces, es mi tienda de confianza, ahí adquirí los pasteles que voy a ocupar y ya te voy a hablar de ellos mientras te cuento algunas bondades de esta técnica, porque tal vez tengo mucho rato hablando y no te he contado en sí cómo funcionan los pasteles, cuál es la gracia de esta materia pictórica, así que te quiero mostrar los colores que elegí y además mostrarte el experimento que hice, porque de verdad me moría de curiosidad por saber si realmente estos pigmentos o estos pasteles funcionaban para trabajar como acuarela, como lo hizo la mismísima Rosalba Carreira. Los pasteles son en esencia pigmento puro con un binder o un vehículo que mantiene ese pigmento unido. Se parece mucho a la acuarela porque muchas veces incluso se puede mezclar con alguna porción de alguna goma, con la diferencia de que en este caso no hay hidratantes ni otros componentes dentro de su formulación más que idealmente pigmento puro. Sin embargo, por ejemplo, este es un azul ultramar que se ve ligeramente claro porque para darle cuerpo a los pasteles muchas veces se mezclan algunos pigmentos entre sí o se les suma blanco, como te había comentado antes, con esta fórmula que pueden ser bien de concha de mar o incluso de cáscara de huevo, de calcita, etc. Yo en este caso tengo algunos colores que compré y otros que ya estaban usados. Este lo compré, es un verde frío que se ve muy denso, así que probablemente es monopigmento o su apenas tiene dos. Este es un amarillo que no tenía identificación, estaba ya así en la caja, así que no recuerdo qué pigmento era específicamente, pero es materia pura, y cuando te decía al comienzo del video que probablemente sean los materiales más puros que podemos encontrar en la historia del arte, tiene que ver muchísimo con eso, con que no son pigmentos o no son productos que estén llenos de varios compuestos, sino que es materia pictórica con la que se puede crear un montón. Por lo mismo, a mí me interesaba mucho fijarme en si esto era posible de transformar en materia pictórica como acuarela. Así que en una paletita mezcladora que tengo con una textura muy conveniente, porque de hecho es para óleos acuarelables o para pasteles al óleo acuarelables,
Empecé a mezclar mis pasteles, que son más bien más secos, son solo pigmento, y me propuse ver si podía crear nuevos colores, mezclando por ejemplo amarillo con rosa para hacer naranja. Puse el ultramar, puse también el verde en una porción igualmente grande, y también pensé en hacer un violeta. Y lo que hice a continuación fue humedecerlo con agua. Como es pigmento prácticamente puro, al menos al 95% se activó súper bien, pero de cualquier forma decidí sumar goma arábiga para hacer la mezcla más elástica, y creo que se alcanza a notar acá cómo el pigmento se extiende distinto, no solo se comprime tal cual si mezclara solo con agua. De hecho, cuando traté de hacerlo con el azul y con el verde, me di cuenta de que se reducía la mezcla, así que le tuve que poner goma arábiga tal cual como si fuese acuarela. Y la prueba máxima iba a estar en el reto de ver si realmente iba a poder pintar con unos pasteles secos que acababa de transformar en una suerte de acuarela. El primer lavado me resultó muy ligero, muy claro, muy transparente, esa es la palabra, lo cual es bastante interesante considerando que esta técnica en teoría es opaca. También los mezclé para ver cómo agrisaban, si hacían un agrisado feo, turbio, o por el contrario me daban matices ricos como este que utilicé para las rocas y también en parte para agrisar el azul en lo que vendría a ser el oleaje. Como experimento me pareció fascinante. Creo que a las personas que les gustan las técnicas mixtas o húmedas podrían tener en este material un gran aliado. El resultado también me gustó un montón. Siento que quedó orgánico, quedó sutil. Parecen acuarelas de estas que son 100% lumínicas o de gran nivel de transparencia. Y de hecho recordé a una artista que yo seguí hace mucho tiempo, que era Agnes Cecil, que mezcla acuarela con pastel. Voy a ver si lo puedo incluir acá. No puedo sumar mucho más por copyright, pero este era el video. Otra mujer importantísima dentro de la historia del arte que utilizó muchísimo el pastel y fue la primera mujer reconocida dentro de la Academia Francesa. Rosalba fue reconocida en la Academia de San Lucas, pero ya en Francia, en la Academia de Bellas Artes, pues la primera reconocida fue ella, fue Elisabeth Viguier-Lebrun. Ella es muy famosa, sobre todo conocida porque fue la que hizo la mayoría de retratos de la reina María Antonieta, más de 30, así que la idea que tenemos hoy de María Antonieta, la imagen que nos formamos, es gracias a esta mujer. Yo amo sus pinturas, ella tiene un autorretrato precioso que es como uno de mis autorretratos favoritos en la historia, porque era como muy natural, muy orgánica, no pretendían embellecerse como estaba de moda en la época. De hecho, eso es algo que tal vez no mencioné de Rosalba Carreira, que pintaba a todas las personas en un sentido idealizado, obviamente así se lo pedían los aristócratas, pero ella a sí misma se hacía con muchas imperfecciones, como que se retrataba con la nariz amplia, no le importaba ponerse arrugas, era una mujer que se sentía muy a gusto utilizando los pasteles de una forma, no sé si hiperrealista, pero sí realista en el sentido de que no buscaba ser perfecta. Elisabeth Viguier-Lebrun era igual, y es muy importante porque ella le debe mucho a Rosalba Carreira. Por una parte, el propio papá de Elisabeth Viguier-Lebrun era pastelista, trabajaba con la técnica del pastel, así que ella heredó de su padre el gusto por la técnica, pero también copió mucho el estilo de Rosalba para hacer sus propias pinturas. Y de verdad yo siento que son increíbles. Me gusta mucho que al igual que Rosalba, de alguna forma pretendían poner mensajes secretos dentro de sus pinturas. Por ejemplo, Rosalba Carreira tiene una serie que se llama Alegoría de las 4 estaciones, donde no solo se limitaba a pintar el retrato de una mujer, sino que utilizaba elementos simbólicos como un ave para el aire, peces para el agua, unas uvas para representar el elemento de la tierra, e incluso sostiene una brasa en sus dedos para representar el elemento del fuego, ¿no? Una mujer en el año 1600 pintándose con una brasa en los dedos. Ah, la amo. Y Elisabeth Viguier-Lebrun también utilizaba mucho las alegorías. Por ejemplo, en un retrato que ella hizo de María Antonieta, que comenzó cuando estaba vivo uno de sus hijos, que posteriormente fallece de enfermedad, pues ella pone una tela negra donde habría estado para denotar que originalmente la pintura iba a estar con él. Entonces no se limitaba como a sacarlo de las pinturas o a comenzar una nueva, sino que habían elementos simbólicos y emocionales en sus pinturas, y bueno, para hacerlo se valía de la técnica al pastel. De hecho, algo que hay que considerar es que en un principio la paleta de colores pasteles, como ya te digo, en la época de Da Vinci eran muy limitadas y acaso algunas sanguinas y carboncillos. Ya hacia el siglo XVIII se conseguían esencialmente colores base como amarillos, rojos y si acaso algún verde o algún azul. Por eso los retratos no es que parezcan planos, pero tienen tonalidades bien apagadas, y no es hasta el siglo XIX, con la gran revolución industrial y el auge de los estudiosos de color modernos, que se empiezan a fabricar también colores muy vibrantes para bellas artes. Llegan otros artistas de lo que ya te voy a hablar, me estoy adelantando, me emociono hablando de esto.
Hablemos también del fotógrafo que todo el mundo recuerda por su forma de pintar. Alguien que también fue clave en el uso de los pasteles o la técnica del pastel fue Degas. Es un artista que básicamente es icónico. Hemos visto reproducidos en un montón de merchandising sus cuadros sobre bailarinas y era un tema que además a él le apasionaba. Degas a mí particularmente me gusta muchísimo. Se le asocia por supuesto al impresionismo, pero él mismo no se consideraba impresionista. Era como esa clase de rebelde que hacía algo y decía no, yo no hago eso, así como el Kurt Cobain, como yo no hago grunge. Bueno, Degas era como no, yo no hago impresionismo. Él se consideraba de estilo independiente, llanamente pintaba lo que le nacía. Algo que muy pocas personas conocen es que él amaba la fotografía. Recordemos que los impresionistas se valieron de muchas cosas que surgieron en su época para representar las pinturas que hacían. Tenía que ver con la aparición de la fotografía, que te permitía tener modelos referenciales sin tener que pintar en vivo. Tenía que ver con la aparición del tren, que te permitía ver las cosas a una nueva velocidad y por eso utilizaban esos trazos apurados. Y Degas tomaba muchas fotografías que si las conociéramos y le diéramos más valía, nos daríamos cuenta de que son literalmente los referentes de sus propias bailarinas. Hacía fotografías de chicas quitándose, no sé, ahora como que igual lo pienso, tal vez no era tan correcto. Como vistiéndose o poniéndose sus trajes, y si vemos esas fotografías nos damos cuenta de que de hecho sí, se valía totalmente de esos recursos para hacer sus pinturas, pero en una época en la que la fotografía sobre todo era a blanco y negro, él utilizaba la técnica del pastel para crear dos cosas que era imposible conseguir con la fotografía. En primera instancia color y en segunda instancia vibración, textura. La fotografía tal vez era un poco más precaria y en ese sentido se nota mucho que Degas utilizaba el pastel como con esta textura media rayada, granulosa, agresiva. Se nota que no buscaba la perfección sino la evocación. Literalmente hay rostros que compone con 2 o 3 pasadas de una tiza al pastel dura. Era fascinante, por algo era Degas. Él la verdad fue un personaje bastante particular. Se dice que no tenía muchos amigos, que era muy ermitaño, que era un gran contemplador, un observador, un hombre muy taciturno, muy silencioso. Y si bien es muy importante mencionar que pintó hasta los últimos años de su vida, también es cierto que fue perdiendo lentamente la visión, algo que de hecho comparte con Rosalba Carreira, que hacia el final de su vida se quedó ciega. No comenté esto. Degas también tuvo problemas de visión y la próxima artista de la que vamos a hablar también tuvo problemas de visión. Así que me pregunto, no tengo idea, tal vez esto es común entre todas y todos los artistas de unos periodos, de una época, pero como el pastel suelta ese polvo, ese pigmento puro, me pregunto si tendrá relación. No digo como que si te animas a pintar con el pastel, tal y como yo lo estoy haciendo y amo, tiene que pasar algo severo, pero conviene preguntarse si hay que cuidarse o si siempre hay que trabajar con unos lentes que protejan. No tengo idea, solo me llama la atención que los artistas que elegí y trabajaron con la técnica, todos tuvieron problemas de visión. Pero pensando en Degas y en esa mezcla de línea y mancha, quise hacer un ejercicio ya no jugando con la técnica acuarelada de las tizas al pastel, sino aprovechando ese potencial seco. ¿Cómo haría yo un rostro? La verdad me quedó algo como muy... no sé si la palabra es caricaturesco. Siento que me quedó muy de cómic, como un rostro demasiado perfecto. No tiene nada que ver con esa tendencia realista de la que vengo hablando con el pastel, pero igual lo disfruté y realmente el tema de las líneas de color densas y puras sobre el papel son deliciosas. Trabajar difuminando se siente maravilloso. Así que sí, quiero mostrarte ese ejercicio y algunos comentarios y reflexiones que tuve mientras probaba esta materia. Y ya para cerrar, antes de irnos, te quiero hablar de la tercera y mi artista favorita de la técnica al pastel. Antes de morir tengo que ver en vivo una obra de ella porque... Acá comencé haciendo el swatch de los colores que ya te mostré, pero me parece muy bonito probarlo sobre papel crudo porque tienen el potencial de destacar su vibración. De hecho, noto que muchos artistas de los colores pasteles toman una base gris, neutra o café para empezar a darle estructura a ese color que ya existe. En este caso, los pasteles que yo estoy utilizando son de la firma Schmincke, es una firma alemana de, gran calidad. Como te comenté, son 95% de pigmento y eso es muy fácil de leerlo en toda la pigmentación que pues reflejan apenas voy haciendo cada prueba. Esta barra especialmente tenía un quiebre, pero cuando rectifiqué el trazo se volvió bastante más cubriente y es un marrón, la verdad, muy bonito. En cuanto a temas de cómo difuminarlo, he visto en varios blogs que lo que caracteriza a estas pasteles es que si bien pigmentan y son cremosos, también tienen firmeza y no se deshacen cuando les pasan los dedos como sí ocurre a veces con otras marcas que resultan muy complejo el trabajo.
Y eso parecía un gran plus porque en mi caso, que no soy una artista dedicada a la técnica del pastel, que por cierto, noto que los artistas que trabajan con pastel se llaman a sí mismos y a sí mismas pastelistas, pues tienen esa distinción no como pintores o pintoras, sino desde la técnica. Decidí probar un retrato y acá fui jugando de manera bastante intuitiva. Como la técnica resulta muy cómoda, prácticamente se va haciendo sola, se iba haciendo solo el retrato y el esbozo. El pigmento también es cremoso, entonces lo puedo difuminar e insistir, aclarar o borrar si sintiese que lo necesito. Y no tenía muy claro el plan de qué rostro iba a construir ni con qué objetivo, pero sí me gusta esa mezcla de entre ir dibujando con el borde de la tiza y luego manchar con el dedo, como jugar a dibujar y pintar al mismo tiempo con una técnica que pese a todo es seca. Me resultó bastante satisfactorio, liberador. Esa textura de los dedos es simplemente fascinante. Creo que es importante tener en cuenta que a mí me gustan mucho los contrastes, pero dejar que la línea se sostenga como línea y que la mancha se exprese como mancha suele ser parte de la belleza de una técnica, porque en la pintura esa expresión es lo que le da, tal vez la palabra no es autoría, pero sí personalidad a las cosas que una va construyendo. Así que acá, aunque evidentemente no es natural un cabello de líneas azules o sacar estos bordes de color puro donde de repente hago algunas luces con el blanco y posteriormente con el naranja y el amarillo, me da igual una sensación muy gráfica, un trabajo que se siente muy contemporáneo y con el que podría seguir en un estilo de esta forma insistiendo por mucho rato. Creo que vale mucho la pena comprar este producto. Siento que es muy versátil, incluso para esbozar los primeros trazos de una pintura de acrílico o de óleo. Como que siento que no se pelea con ninguna otra técnica y eso es maravilloso. Necesitamos darle más valor a señora Miss Fucking Awesome Mari Cassatt. Mari Cassatt es de estas artistas que no me creo que pertenecieron a un periodo que ha pasado hace tanto rato, porque el mundo las necesita hoy. Era una artista heredera del impresionismo, compartió mucho tiempo con Degas en Francia. Ella era de Estados Unidos, si no me equivoco, nació en Pensilvania, y ella se dedicó a pintar con la técnica del pastel. Pero lo que ella hizo, que no hizo ningún otro artista antes de ella, mucho menos con esta técnica, era retratar la intimidad de la mujer en áreas muy vulnerables que casi nunca son tomadas en cuenta, como por ejemplo la maternidad. Tiene un montón de retratos de madres con sus hijos. Por otra parte, los dotaba de color de una forma absolutamente emocional, psicológica. Se nota que ella tenía una perspectiva del mundo, que su mundo necesitaba capturar las cosas desde un enfoque prismático, muy hermoso, porque es que los colores que elegía para sus obras simplemente son... Yo me imagino cómo habría sido de repente sentarse y pintar un día así como con ella y con Vincent Van Gogh, porque fueron contemporáneos y es como que la historia nos posiciona siempre a los hombres. O sea, te amo Van Gogh, no digo que Van Gogh no se merezca el lugar que tiene en la historia del arte, pero como hay artistas como Mari Cassatt que hacían esta clase de obras descomunales, hermosas, que simplemente para mí es que no tienen ni descripción y quedan ahí como relegadas, como si era una pintora de la técnica del pastel. Mari Cassatt se caracterizó tanto por usar tonos suaves y pasteles, como por valerse de esas mezclas de colores vibrantes, hipersaturados, complementarios. También estaba profundamente influenciada por el arte japonés, como muchos en su época, así que igualmente trabajaba con bloques de color y superficies planas donde básicamente lo que privaba era la pigmentación. Siento que habría que hacer un solo video de Mari Cassatt y estudiar uno por uno las paletas de sus cuadros más representativos, internarnos un poco en su universo, en su vida. Ella era de estas artistas que igualmente venían como de una familia pudiente, así que no tuvo una vida tan compleja para poder hacer arte, pero no por eso el arte que hizo es menos valioso, porque siendo que venía de una clase súper acomodada y se pudo haber limitado a representar las cosas que se venden con mayor frecuencia, que son pues paisajes y motivos decorativos, se fue al intimismo. Dijo, no, quiero representar a madres, quiero pintar mujeres en escenarios reales, no como nos pintan los hombres, sino como nosotras sabemos que somos. Te amo. Así que de verdad te quiero dejar como reflexión: si amas el color, si amas el arte o quieres introducirte en el mundo del arte, esta es una
una técnica muy rica, convoca con mucha facilidad. Primero porque es fácil de transportar, segundo porque no te exige herramientas complejas más que tus propias manos, y tercero porque ya sea que busques realismo o que busques algo más abstracto y suelto, la técnica te acompaña con facilidad. No se siente para nada limitada. De hecho, como anécdota, y ya para cerrar, esto necesitaba comentarlo, yo siempre sentí que la técnica al pastel jamás la he visto como algo menor de ninguna forma, pero también sentía que era bastante intuitiva, sobre todo por lo que una viene recordando como desde la infancia. Por ejemplo, yo pienso en el colegio cuando uno hacía trabajos con tiza sobre la pizarra. De verdad no es lo mismo, tal vez este es el peor cierre para hablar de una técnica tan fina. Pero yo pensaba que no exigía demasiado y, como te digo, te da libertad, pero no por eso quiere decir que no puede ser muy profesional. Hace un tiempo yo estaba caminando en una feria de arte que se hace cada año acá en Santiago y me topo con un artista que se llama Fernando Valenzuela Valdés. Ya yo lo seguía en redes, ya lo conocía y había visto algunos de sus trabajos, pero no tenía idea de que trabajaba con pastel, no tenía idea. Cuando me topo con sus obras enfrente, era como, ¡ay, qué bonitos tus trabajos! Y me empiezo a acercar y empiezo a ver con mucho detalle qué había elaborado esto y era como, esto es pastel. Y luego empiezo a revisar bien sus redes y me doy cuenta de que ha trabajado en escalas gigantes. Literalmente ha conseguido la forma de hacer obras de más de 2 o 3 metros con pequeños fragmentos de pinturas al pastel. También tiene una relación fascinante con todo lo que es erótico, corpóreo, no sé. Es un artista que igual quería traer a colación. Así que sí, quería dejar estas reflexiones sobre colores. Me encanta hablar de técnicas que son históricas y tal vez hace falta más espacio para darles cabida en internet. Cuéntame en los comentarios de qué otros colores te gustaría que hablara, porque se viene mucho contenido sobre todo relacionado a color e imagen en los que vamos a hacer exploraciones, búsquedas, vamos a salir del estudio. Así que me muero porque tú seas parte. No olvides que si te gusta mi contenido hay un botón de super like con el que me puedes apoyar para seguirlo generando y por supuesto traer información valiosa para ti. Disfruto mucho hacerlo. También recuerda seguirme y activar la campanita porque así YouTube me ayuda a tener visibilización. Soy un canal de arte, necesito visibilidad. YouTube solo no me la va a dar. Así que sin más me despido y nos vemos en un próximo video. ¡Chao! Siempre había querido hacer eso con la mano.